Queridos amigos cibernautas, ya estamos en la sección de músico, poeta y loco y nos acompaña el día de hoy, como cada miércoles, el periodista cultural José Legazpi. ¿Cómo te encuentras, José? Bienvenido. Muy bien, con un buen calor, soportar un poquito, pero andamos bien. Lo platicábamos ahorita antes por ahí fuera del aire, o sea, el calorcito que ya se siente en la Sí. comarca lagunera, que continúa. Pues la recomendación que siempre le hacemos a los cibernautas, que se cuiden por ahí, que se hidraten bastante bien y que también la recomendación es que no se pierdan las secciones de Animal Laguna, como por ejemplo en estos momentos, porque nos tienes un tema muy interesante como cada miércoles. El día de hoy, pues platicándonos del aniversario de uno de los álbumes más famosos del Cuarteto de Liverpool o de la historia de la música, el álbum del Sargento Pimienta. El Sargento Pimienta es un antes y un después de la música. Para muchos es el antes y después de Cristo en cuestión musical, así lo tienen catalogado. Y la importancia que tiene este disco rompió muchas barreras, pero también la consumación de unos jóvenes de Liverpool que llegan a concluir la revolución musical. Sí, en ese entonces se vivía la revolución cultural en muchos aspectos, también de la droga, pero la cuestión artística fue importantísimo porque rompió muchas cosas y que en la actualidad siguen usándose muchos conceptos del Sargento Pimienta en la música actual. Por supuesto, y también preguntarte, bueno, el tema es el aniversario de este álbum. ¿En qué año es cuando se da a conocer este álbum tan, pues, fascinante? El 1 de junio de 1967 sale a la luz el Sargento Pimienta, que rompió muchas cosas, pero para entenderlo más y profundizar en el tema, tenemos que irnos al disco Hell de 1965 con una canción que se llama Ticket to Ride. ¿Qué tiene de particular esta canción? Para muchos especialistas y gente que conoce las estimulaciones de las drogas, ahí se da la primera probada del ácido lisérgico, Ajá. ¿sí? Que cambia la letra y los ritmos totalmente diferente y que te da esa sensación. Y nos vamos ya al disco experimental Revolver, donde ya empiezan a jugar con todo esto, con las letras, los sonidos y a poner ya cimientos de música clásica o sinfónica en las canciones de los Beatles. Y ahí hay una canción en particular que se llama Doctor Robert, donde hacen mención explícita o no explícita, depende de la mente que tengas, del uso de este ácido en particular, que muchos dicen que era un doctor de Nueva York, que era naturista y te hacía recetas naturistas para que mejoraras, y otros mencionan que era un personaje muy importante de Inglaterra, un alto pues, político o comerciante, no se sabe, porque Lennon comentó que no iba a decir quién los había inducido a la droga esta, porque fue en una fiesta Claro. y en una taza de té o café, ahí le metieron la droga y ahí empezaron ya a sentir ciertos detalles. Si nos vamos en esa situación, en el tiempo, muchos lo ponen en el 66, pero es en el 65, en este dato particular, y ahí empiezan ya a jugar y sale el año siguiente, lo que viene siendo el Sargento Pimienta. Por supuesto, este álbum que, bueno, por ahí trae precisamente, mencionábamos, una instrumentación nueva, por mencionarlo de alguna manera, por decirlo, porque parece, a lo mejor en esta época ya no es novedoso, pero para el 1967 los instrumentos que se escuchan por ahí de fondo, por ahí esos toquecitos que puedes escuchar si pones mucha atención, era una novedad y por lo cual también fue una de las características que este álbum pues despegó bastante. Además digo que el Cuarteto de Liverpool estaba en su pleno apogeo. Pero también fueron muy inteligentes. ¿Ah? Para el álbum Revolver, como iba a ser un cambio muy drástico de la agrupación, empezaron a meter en las radiodifusoras inglesas que ciertas canciones de ese álbum en particular, para cuando saliera este álbum no fuera de un impacto inmediato, porque la gente no lo iba a comprender. Sabía que venían cambios, pero hay que preparar a la gente para los cambios drásticos. ¿Cierto? Y ellos lo hicieron poco a poco, con un manejo del entorno muy bien, para que luego el Sargento Pimienta fuera aceptado. Pero son cosas que van de la mano. Si tú mandas este disco en particular sin previa información,
te lo van a rebotar, no lo van a entender, y los Beatles se vieron manejar esta parte, y la instrumentación fue muy importante en la cuestión sinfónica, porque fue el parteaguas más importante en el sentido de meter lo sinfónico a lo comercial. Y precisamente me explica esto, me da a entender que también el cuarteto y la gente que estaba en producción con ellos, pues bueno, era muy inteligente en el aspecto del marketing, de la mercadotecnia, el ir metiendo poco a poco y preparar a los fanáticos pues para lo que se venía. Entonces, incluso la portada de este álbum te dice muchísimas cosas, a diferencia de otras portadas que vemos donde se ven unos Beatles un poco serios, quizás por ahí que le puede competir, digo, en cuanto a colorido, es el donde están cruzando la calle los cuatro, pero este es un álbum muy colorido, eso destaca muchísimo. ¿Cómo juegan los Beatles? Y luego se van a 68 con un álbum que es el álbum blanco, ahí no hay nada. Claro, sí, Cómo van jugando con los entornos, con los colores, con las percepciones de la gente, pero el disco juega mucho y también las personalidades que están ahí son de la contracultura, que van en contra muchas veces de los principios morales o éticos o religiosos de la cuestión social, y fue muy criticado ese álbum en particular, y más que tenía en la cabeza John Lennon que quería poner a Hitler y a Jesucristo. Entonces los asesores, no pongas eso porque se nos van a ir encima y está caliente lo de la problemática en Estados Unidos, y lo de Hitler sería una tontería diplomática de tu parte ponerlo porque va en contra de los intereses políticos, económicos e ideológicos de Inglaterra, como era Hitler. Sí, sí, por supuesto, porque lo que también querían por ahí, según estaba yo leyendo, pues era precisamente llamar totalmente la atención visual hacia el público que llegase a ver ese álbum, digo, independientemente por ahí de las canciones que pudieran por ahí escuchar, que siempre son letras muy puntualizadas, el tener un objetivo visual que atrajera o que atrayera a muchísima gente. Y no fueron tontos, porque todos los personajes que están en la portada del Sargento Pimienta, a todos les mandó una carta pidiendo la autorización para la explotación o utilización de su imagen. Ajá. Porque si lo hubieran hecho sin la autorización, las demandas automáticamente hubieran llegado. Y ahí te das cuenta cómo la parte de la sutileza de las relaciones y el poder de los Beatles aceptó toda esta gente a ser puesta en esta portada colorida del Sargento Pimienta, pero la sopa ideológica que hay ahí es interesante, y cómo te van manejando la cuestión del Sargento Pimienta. También abres el disco y vienen las letras de las canciones. También es una novedad que no existía, ellos la implementaron. Y precisamente por ahí vamos a adelantarles un poquito a lo que es la portada de tu sección, pero viene precisamente ahí la portada del álbum, que es esa, José, en donde podemos desglosar precisamente lo que mencionas, que vienen muchísimas características, en donde pues se tuvieron que pedir algunos permisos pues para no entrar en problemas legales. Y ahora, volviendo al punto que nos mencionabas al último, ahora, como te digo, retomando este hilo de ahora quizás ya no es novedoso, ahora ya encuentras las letras de las canciones, incluso pues en digital, hasta explicadas, ¿no? Todas. Claro, qué significa cada párrafo, cada palabra quizás por ahí que entra, pero en ese momento el tener la letra de la canción era una novedad muy enorme hasta para poder aprendértela rápido, ¿no? Me imagino yo que la emoción que ha de sentir quien sea muy, muy fanático de este cuarteto en esa época. Es que los discos te dan mucha información. Conozco gente que vivió esa época, dice, estudiabas tú el disco, te daba la oportunidad de datos históricos que te daban ahí, si te gustaba, los apuntabas, te los memorizabas y aprendías. Claro. Y si te gustaba más, aprendías inglés, escribías la letra y buscabas las pronunciaciones de alguna otra manera, y eso fue un ancla de importancia, porque este álbum en particular también generó muchas divisas para Inglaterra o el Reino Unido. Fue un impacto social mediático que mucha gente ya quería ir a Inglaterra, a Liverpool, a conocer la tierra de estos grandes genios. Claro. Y todo eso va dando en el traste porque va modificándose las conductas humanas, sociales. Y también la otra implicación, que se habla muy poco. Este tipo de personas son asediadas, tuvieron muchos contrachoques para hacer este álbum, y cuando se salió a la luz, si nos vamos a ejemplos más sencillos o rutinarios de gente normal, hacer cambios en tu casa genera conflictos, claro, genera rupturas, muchas cosas,
porque son diferentes opiniones. Ahora cambiar toda una opinión y una forma de hacer música a nivel global, fíjate la problemática. Cambiar ciertas instrumentaciones, cambiar muchas formas de hacer y cambiar todo lo viejo a lo nuevo, generó un conflicto muy importante para los Beatles, para personas de 25, 26 años de edad para ese entonces, pues es una problemática difícil de abordar. Y también podemos entonces mencionar, José, que este álbum marca un parteaguas en la carrera de los Beatles, o hay algún otro álbum que podamos denominar que fue total el parteaguas de ellos. Pues que si te vas cronológicamente, Ajá. siempre hay modificaciones. Sí, claro. No es lo mismo lo que hacían cada álbum. A Hardest Night, que en estos días también va a cumplir aniversario, fue importante el cambio de ciertas cosas, y junto con la película y también la evolución musical que tuvieron. Un ejemplo, y así te vas, el Revolver también es para muchos el mejor disco de los Beatles en el sentido de la revolución musical, con menos impacto mediático por los colores y todo lo que se le dio, pero esto es importantísimo. El álbum blanco también es fundamental porque viene una mezcolancia de sonidos y letras totalmente diferentes, que es considerado la Biblia de la música. Claro, sí. Y el Abbey Road, por mencionarte, es una fregonada, por decirlo en este estilo, porque cómo logran los Beatles la cohesión. Hoy es una agrupación totalmente desarmada ya, muy unida, reconoces que son los Beatles, pero también te das cuenta con los trabajos después que dieron los ex Beatles, que también se escuchaban como solistas. Entonces ya estaba el cocimiento, que hasta para eso tenían ya ese instinto creativo para hacer música, y la portada de Abbey Road pues es la más icónica y la más parodiada, por ejemplo. Sí, por supuesto, y que cada álbum, como nos mencionas, tiene su estilo, su esencia, y pues este estuvo muy marcado por todos estos elementos que conlleva desde lo visual. Y ahora en el aspecto musical, en cuanto a canciones, porque también queremos platicar un poquito de esto, qué canciones por ahí de este álbum, porque bueno, tenía por ahí bastantes, pero ¿cuáles se pueden destacar por ahí? No sé si enumerar, pero destacar al menos entre las primeras 2 o 3. Un día en la vida, A Day in the Life, ahí entra la cuestión de Beethoven, la distorsión, y también la complejidad de estirar la canción. Sientes tú el forcejeo. Eso es una invención de Beethoven. Claro. Para meter al oyente, al público, en lo que está pasando en la canción, que tú la sientas, que te transportes. Esa es una característica muy destacada, porque muchos críticos de la época decían a Paul McCartney que era el Beethoven moderno, claro, por esa técnica, ¿no? Sí, el estiramiento. Y también las cuestiones barrocas, cómo juegan con los tiempos. En la antología número 3 viene los conteos de la canción, cómo van dándole ese lineamiento de perfección, y la unión de las dos letras. Y ahí puedes jugar en cómo quieres ver la canción. Muchos dicen que es un valor a la vida la canción, otros que es una asaltación a la muerte, y otra a la cuestión de la relativo. Entonces hay para todo, ¿no? Pero esa canción en particular es donde viene el parteaguas, el rompimiento, claro, y se revoluciona la música. Lucy in the Sky with Diamond también generó polémica, porque se decía que las letras iniciales era del ácido lisérgico y que era una introducción a las drogas, ¿no? Una pequeña ayuda de mis mejores amigos, estaba catalogada en ese momento y censurada, que se pedía a la juventud que entrara a las drogas en comunas, que se drogaran en grupos. Entonces son situaciones que lo exterior va modificando muchas situaciones, que a lo mejor el artista no era consciente, pero el morbo o las situaciones para ir en contra de estas canciones y el disco fue catalogado duramente. Ya después, con el tiempo, se fue suavizando ciertas cosas, sí, los temas, y aparte
desgraciadamente la evolución de las mismas drogas pues ya pues, estas ya son pequeñeces, ¿no? Que son más duras químicamente, Claro, sí. tienen otro impacto social, se ha abierto un poco más, son modificaciones que con el tiempo va cambiando como quieras ver el disco en particular. Sí, que en su momento, pues reiteramos, este disco tuvo un gran impacto. Entonces, pues José, ya casi 60 años por ahí de... Va para 70, sí, 60, 3 años más y cumple 60 años. 60 años, si por ahí no nos fallan las cuentas de este maravilloso disco llamado Sargento Pimienta. Y bueno, José, te agradecemos muchísimo el día de hoy por esta tan valiosa participación. Y bueno, antes de culminar con la sección, ¿algo más que agregar de este disco o vamos directamente a tus redes sociales? No, se puede abarcar mucho, pero Exacto. la portada del Sargento Pimienta y la visión que se tenía era hacerlo en forma de obra de teatro. Claro. ¿Sí? Y para que impactara. Y los críticos del rock sinfónico o del rock, y que son más amantes de la música clásica, por decirlo así, dan en el traste en el sentido que mencionan que el rock fue uno de los fenómenos más corrompidos del siglo XX, Claro. porque para entender la verdadera música se necesita producirla en vivo, en un teatro, ver las emociones, la sensibilidad humana, y eso fue lo que hicieron los Beatles, tratar en el sentido positivo, que la gente se metiera al teatro de la vida, entender las emociones del ser humano de su momento, y creo que lo lograron, porque después de 57 años que salió este disco en particular, sigue hablándose de él, para bien o para mal, pero el legado del Sargento Pimienta cambió todo. Por supuesto, José, y te agradecemos además este maravilloso tema. Ahora sí vamos a tus redes sociales, en donde pueden encontrar por ahí, en Facebook, por ahí, ¿qué otras redes manejas? Y en dónde te escuchan también. Estamos en Radio Universidad 89.5 de su FM, en radio de la UAC. Me escuchan los miércoles de 7 a 9 de la noche en Expresión Cultural, temas de diversidad. Estamos en Facebook en Legaspi Cultural y en Instagram José Legaspi con doble I latina. Perfecto. ¿Quién te acompaña el día de hoy en Expresión Cultural? Es un ingeniero que va a hablar de libros de cuentos que tiene publicados el ingeniero Carvajal. Y también tenemos al buen, creo que ya lo entrevistaste, a Rogelio Guerra, que va a tener el viernes una exposición de su trabajo de arte visual. Por supuesto, por ahí le mandamos un fuerte abrazo al buen Rogelio, que también nos sintoniza mucho aquí en Ánimo Laguna. Y José, te agradecemos el día de hoy el habernos acompañado. Nos esperamos el próximo miércoles con otro maravilloso tema de historia musical. Gracias, y como siempre es un placer estar en Ánimo Laguna. Gracias.